Hola jóvenes, hoy vamos a explicar uno de los temas más importantes del cálculo diferencial e integral, una aplicación de las integrales que es el cálculo de áreas y volúmenes. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta todo el conocimiento de cálculo integral que han visto hasta ahora. Ustedes han aprendido a resolver integrales, pero todavía no hemos considerado que estas integrales tienen una utilidad y una representación en la realidad. Por ejemplo, las superficies sobre las que caminamos, las paredes que envuelven una habitación, por ejemplo, el relieve que vemos a lo lejos de los horizontes de montañas o de prados o de bosques, esas siluetas, todas esas como superficies que se ven al fondo, podemos determinar, por ejemplo, cuánto medirían, cuántos metros cuadrados, cuántas pulgadas cuadradas, cuántos kilómetros cuadrados representan esas superficies. Obviamente, no todas las superficies que conocemos se requiere determinar su área o su superficie por medio de una integral. Hay figuras muy conocidas, por ejemplo, la circunferencia. Sabemos que conocemos el radio, pues la forma en la que determinamos su área es igual a pi por radio al cuadrado. Si tenemos un triángulo cualquiera, por ejemplo podemos trazar su altura y con conocer su altura y conocer su base, podemos determinar que su área es base por altura, es base por altura sobre 2. Y por ejemplo, si tuviéramos un rectángulo, tenemos la base y tenemos la altura y sabemos que su área es base por altura. Estas son fórmulas conocidas, son fórmulas que ya están determinadas, son modelos matemáticos que ya sabemos que existen. Pero ¿qué pasa cuando las superficies no tienen una forma definida? Por ejemplo, observen esto. Fíjense, vamos a suponer que tenemos una gráfica, plano cartesiano, y en este plano cartesiano trazamos una curva cualquiera, por ejemplo esta. Esta curva sabemos que se representa por una función f de x, y quisiéramos conocer el área que, por ejemplo, esta curva tiene entre estos dos intervalos. Vamos a suponer que este es x igual a a y x igual a b. Si llevamos estas líneas hasta arriba para que corten a la curva, quisiéramos conocer esta área. ¿Cómo le hacemos para conocer esa área? Esa área, si la observamos bien, pues tiene una base horizontal, tiene lados verticales, pero los lados no tienen la misma altura. Además, este lado es curvo. Si yo quisiera calcular el área, podría, por ejemplo, hacer algo así. Vamos a suponer, y algo así. Pero pues aquí hay área de más, aquí hay área de menos. No puedo ajustarlo a cuadros o a rectángulos, ¿no? Incluso podría ser algo así. Pero aquí, esta área que me queda, pues le hace falta toda esta. Entonces, siempre tengo un área que me está haciendo falta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué otras herramientas podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Dense cuenta que con un recuadro que salió y con un cuadro que no salió, hubo un área de más y un área de menos. Vamos a seguir esa idea. Imagínense que hacemos lo siguiente. Vamos a trazar de nuevo el plano cartesiano. Vamos a poner de nuevo la curva. Y
las dos secciones que la delimitaban. Y este era A y este era B, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que en lugar de hacer los cuadrantes chiquitos, grandotes, vamos a hacer los pequeños. Por ejemplo, así. Todos del mismo ancho, obviamente. Así. Pero si observamos, siempre aquí quedan unos huequitos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Los huequitos son más chiquitos que los que el dibujo anterior. Pero, ¿qué pasaría si estos recuadros que estamos haciendo los hiciéramos más delgaditos aún todavía? Por ejemplo. Observen, vamos a hacer esto. De nuevo, ponemos A, ponemos B, esta es la función. Y ahora vamos a hacer rectángulos, pero muy chiquitos. Por ejemplo, así. Más angostitos, cada vez más angostitos. Todos de la misma anchura, pero cada vez más angostitos. Entonces, lo que estamos haciendo es que esas áreas de huequito que estamos dejando en la parte de arriba, cada vez son más pequeñitas. Aquí, cada vez es más chiquito. Incluso, por ejemplo, podría suceder que hiciéramos unas que salgan y otras que queden por debajo, de tal manera que las áreas que se quedan de fuera se compensan con las áreas que quedan por dentro. Pero lo ideal, pues, es hacer los renglores cada vez más y más y más chiquitos. Es decir, que en la medida en que esta diferencia, como se llama de delta X, porque es una medida horizontal cada vez más pequeña, tiende a ser cero, concepto de límite, nos aproximamos más al área que hay debajo de la curva entre estos dos parámetros, o entre estas dos rectas que delimitan. Es un intervalo delimitado por dos rectas, la recta X igual a A, X igual a B y este segmento de la curva. Bueno, sigamos. Vamos a ver. A partir de lo que les acabo de plantear, pues esto era lo que les explicaba, ¿no? El rectángulo cada vez se puede ir haciendo más pequeñito. Y entonces, en la medida en que el rectángulo se está haciendo cada vez más pequeñito, entonces la superficie cada vez es más cubierta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar esta situación desde el aspecto matemático. Observen. Fíjense, vamos a establecer que dada una función en el plano, la función que acabo de plantear como f de x, en el intervalo en el que x es igual a A y x es igual a B. Quiero calcular esta área.
Entonces, quiero definir el área en el intervalo A, B. Este es un intervalo cerrado, no representa un punto, porque no son paréntesis, son corchetes. Es un intervalo cerrado, delimitado por esta recta y por esta recta para calcular el área bajo esa curva. Se dice que el área es igual a la integral de la función con respecto a la diferencial x cuando el intervalo va desde A hasta B. Es decir, que el área es igual a la función primitiva en el intervalo A-B. ¿Qué representa esto en la operatividad? ¿Cómo calculo esto en un problema de cálculo? Observemos a continuación. Fíjense. Por ejemplo, tengo la función f de x igual a x cuadrada menos 1. Esta es mi función. Y voy a hacer un análisis en el intervalo en el que x es igual a 1 y x es igual a 4. Es decir, en el intervalo 1,4. Primeramente necesitamos saber la gráfica de esta función. ¿Cómo grafico una función polinomial? En este caso es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo la grafico? Bueno, en la generalidad, una función polinomial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar, perdón. La función se va a hacer igual a 0. Es decir, que x cuadrada menos 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, x cuadrada va a ser igual a 1. Entonces, x es la raíz de 1. Y cuando le sacamos raíz a un número, siempre es más menos la raíz de ese número, que en este caso es 1. Eso significa que x1 es 1 y x2 es menos 1. Estos son conocidos como los puntos críticos de esa función. Es decir, que en una gráfica, en el punto x igual a 1 y en el punto x igual a menos 1 y x igual a 1, la gráfica que estamos analizando tiene que pasar por esos puntos, ¿sí? Es decir, como lo observamos, esta es una gráfica cuadrática, por lo tanto es una función que representa una parábola. Entonces necesariamente nuestra gráfica tiene que ser algo así. Aquí está x igual a 1, que es este. Entonces si lo lleváramos hasta x igual a 4, entonces, si mi gráfica crece hacia arriba, entonces el área que me están pidiendo encontrar va desde aquí hasta acá. Entonces la llevamos hasta acá. Y el área que me están pidiendo determinar es esto. Que es algo similar a un triángulo, pero no es un triángulo. Porque aunque hay una base y hay una altura, este lado que sería la hipotenusa, pues no es una hipotenusa porque es una línea curva. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? Bueno, entonces es aquí donde entra la fórmula que acabamos de establecer. Recuerden, esta operación que hice aquí tiene que ver con matemáticas 4, análisis de una función polinomial, donde para determinar los puntos críticos, es decir, los puntos de corte de la curva en el plano cartesiano, necesitamos hacer la función igual a 0, para encontrar los ceros de la función conocidos como puntos